Gracias por continuar con nosotros. Hay más información. El exministro británico de Economía, Rishi Sunak, es el nuevo líder del Partido Conservador y además próximo primer ministro del Reino Unido. Esta súbita victoria ha sido un cambio notable en su fortuna política después de que el exministro de Economía, de Hacienda y exbanquero de Goldman dejara el gobierno de Boris Johnson en julio y además perdiera ante Liz Truss en la última contienda por el liderazgo Tory durante el verano pasado. Pero ¿cómo llega a este cargo de primer ministro y cuáles son los desafíos? De esto y más hablaremos el día de hoy con nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Pues bueno, tenemos ya nuevo primer ministro en el Reino Unido. Adelante. Mira, tenemos nuevo primer ministro y como veníamos comentando desde el viernes, básicamente lo que sucede es que el proceso político británico entra en caos por la simple y sencilla razón de que ya estamos exactamente a dos primer ministros que no han sido electos. En otras palabras, estamos hablando de una designación de un primer ministro de espaldas a la población británica. En este momento lo que tenemos es un Leaver, es una persona que propuso la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero también al mismo tiempo lo que tenemos es a un miembro del exclusivísimo club de los millonarios británicos. Hay que entender que Gran Bretaña tiene más billonarios per cápita que cualquier otro país en el mundo, incluido Estados Unidos. Y bueno, Rishi Sunak pertenece a las primeras 300 familias en cuanto a su riqueza, muy probablemente arriba del 1.000 millones de euros es su riqueza. Ahora hay que entender que esta riqueza es parte de lo que hereda de su familia, pero también con quien se casa. Su mujer es heredera también del fundador de Infosys, que es un sistema informático importantísimo dentro de lo que se podría llamar la columna vertebral de todo el Internet. Así que tenemos básicamente a una persona que ha vivido en el privilegio desde su infancia y que básicamente no tiene mucha relación con lo que se podría llamar una plataforma que mire hacia el Partido Laborista para concertar acuerdos. Él tiene toda su plataforma y su estructuración de propuesta político-económica desde el ala más radical derecha, digamos, thatcheriana, dentro del Partido Laborista. Esto, por supuesto, que entra en conflicto con los backbenchers, aquellos miembros del Parlamento que no están directamente involucrados con el gobierno británico, en el sentido de que tiene por delante varias crisis que no se pueden resolver con base a su plataforma económica. Hay que recordar que él es el que formuló la política económica que tiene en este momento a Gran Bretaña con el peor desempeño económico de los últimos 20 años. Él fue el que diseñó esta plataforma económica, por lo tanto, el decir que él llega para cambiar algo, pues lo único que podemos decir es que llega para profundizarlo. Va a haber un ataque inmisericordia contra el sistema de subsidios al sistema de salud. Hay que recordar también que en esta semana se decide si los miembros de las ambulancias entran en huelga, y eso genera también en cadena toda una serie de amenazas de huelga en el sistema de salud británico. Va a ser su primera emergencia. La segunda emergencia, por supuesto, es el tema de los subsidios al consumo energético durante el invierno, que en este momento es un tema delicado sobre el cual él ya había hecho posicionamientos en contra de ello, y que en este momento pues básicamente va a ser el tema de debate a partir de que llegue a primer ministro. Básicamente lo que tenemos es, en mi opinión, un primer ministro intermedio al que le va a tronar la crisis que él mismo generó en su política con Boris Johnson como ejecutivo de finanzas de ese primer ministro. Por lo tanto, lo que tenemos es
más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Más crisis económica y, por supuesto, más crisis política, puesto que básicamente ahora sí ni el Partido Conservador está de acuerdo en la forma en que fue designado. Mira, rápidamente voy a pasar unas láminas para ver cómo ha reaccionado el mercado. Mira, el euro y la libra están reaccionando positivamente, pero esto hay que entenderlo con base a un factor que ha estado moviendo muchísimo los mercados, que es el hecho de que hubo una intervención fuerte del Banco Central japonés a favor del yen y que llegó a ponerlo en 145 yen al dólar, pero en este momento que tenemos esta lámina está en 148. Hay una amenaza grave de un deslizamiento del yen que tiene a todas las demás monedas paradójicamente al alza frente al dólar. Hay una huida de posiciones en Japón, lo cual favorece a la Unión Europea. En la siguiente lámina vemos lo que es los mercados. También los mercados europeos se encuentran en este momento al alza. Mira, el FTSE de Londres se encuentra 2% arriba en 22.000, perdón, ese es el de Milán. El FTSE, el segundo renglón, está arriba casi un 1% en 7.023. En otras palabras, los mercados financieros ven con agrado la llegada de Rishi Sunak. En la siguiente lámina, nada más para dejar en claro que todos esos números rojos que vemos, sobre todo en el crudo, en el Brent y en el West Texas Intermediate y en el oro, lo que nos están señalizando es todavía un panorama recesivo que se va confirmando para toda Europa a partir del último trimestre económico y, por supuesto, para la primera mitad del 2023. Para cerrar el tema de Sunak, si el Partido Conservador no estaba de acuerdo en la designación de, pues bueno, el ahora que será el próximo primer ministro y además su plataforma económica no funcionó, ¿de dónde vino su apoyo? ¿Cómo es que llegó quien apoyó la designación de Sunak? Hay que recordar que, por ejemplo, Londres, que es la capital del Reino Unido, tiene lo que se podría llamar una esquizofrenia funcional. Tiene un presidente municipal para Londres y otro presidente municipal para la City, esa manzana de 1 milla por lado en donde se concentra todo el poder económico británico. Lo que tenemos en Rishi Sunak es el beneplácito, la bendición de la City de Londres, donde se encuentra todo el poder financiero. Rishi Sunak es básicamente el representante del poder financiero británico, pero por supuesto, una vez más, de espaldas a buena parte del Partido Conservador y, bueno, casi de la totalidad del Partido Laborista. ¿Consideras que terminará su periodo, Carlos? Es muy difícil, pero pregúntame el próximo lunes y ya vamos a tener indicios de dónde comienza el caos político renovado del Reino Unido. Lo anoto para el próximo lunes. Referente a Rusia, que acusa a Ucrania de prepararse para usar una bomba sucia, lo cual Ucrania pues dice que son absurdas, que son mentiras absurdas por parte de Rusia. ¿De dónde sacan esto? Mira, rápidamente, hay que recordar que hubo un atentado en contra del Nord Stream 1, Nord Stream 2, en donde quedó cortado el suministro, la posibilidad del suministro de gas natural a Europa a través de estos gasoductos, y básicamente los medios de comunicación europeos tienen una prohibición de hacer ninguna mención al respecto y sobre todo de especular quién podría ser el responsable. En otras palabras, se le intenta achacar a Rusia el que haya atentado contra su propia infraestructura. Se le achaca a Rusia haber cometido el despropósito de quitarse una arma, una palanca de negociación con Europa. También se le achaca a Rusia el estar bombardeando la central nuclear de la cual tiene posesión en Zaporizhia, en Energodar. Y también se le acusa de haber bombardeado la prisión en donde tenía a los miembros del batallón Azov capturados en Mariupol. En otras palabras, lo que tenemos es una furiosa guerra propagandística en contra de Rusia, en donde se le acusa de recibir todos los golpes, de darse a sí mismo todos los golpes importantes de los últimos meses. Entonces, ahora Rusia dice que frente a una situación
cada vez más deteriorada de Ucrania en su intento por recuperar Kherson, que no lo va a lograr, bueno, pues básicamente Rusia está diciendo que Ucrania está preparando una bandera falsa, una más de varias, para poder lograr la simpatía de la comunidad internacional. Se me olvidaba mencionar, también intenta Ucrania y Estados Unidos achacarle a Rusia el haber destruido un segmento del puente de Kherson. Básicamente vivimos en esa proyectiva en donde tú siempre acusarás a tu adversario de lo que estás haciendo. Ahora bien, esta situación de una bomba sucia, pues sí, resulta muy preocupante porque es un escalamiento que básicamente en ese minutero que nos acerca a una guerra mundial nuclear, pues en vez de estar 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto antes de una conflagración mundial, pues ya estamos a segundos de ello. Perfecto, Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.